Buenas noches con todos y todas, mucho gusto, profesores. Bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de análisis experimental de comportamiento humano, para la cual la sesión de hoy tendremos el placer de escuchar a dos grandes investigadores. Asimismo, es importante destacar que escriban sus dudas mediante el uso del chat. Y si tienen alguna duda que quieran resolverla de forma directa, se les abrirá un espacio para que puedan levantar la manito para poder realizar la duda, resolver la duda en sí. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por la atención, un gusto poder conocerlos y poder escucharlos también. Y bueno, estaré pasando la presentación de las respectivas hojas de vida al profesor Bazán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Los delegados son piezas muy importantes para el desarrollo de un curso. Son el apoyo, el enlace entre los estudiantes y los profesores, y es un gran apoyo a los profesores, ¿no? Y realmente agradezco a Paula, la delegada de la sección D, y también está con nosotros Adrián, que será el anfitrión el día viernes, ¿no? Que es el delegado del grupo E. Pues en primer lugar, agradecerte, Alejandro, y también a Mauricio, que lo tendremos el día viernes con nosotros. Agradecerte, Alejandro, y pues la confianza que tenemos, y conocedor de tu trabajo, del tremendo trabajo que haces en la Aprender la Conducta. Te hemos invitado y acá vas a tener a varios estudiantes que seguro se van a acercar para trabajar contigo, ¿no? En algún momento. El doctor Alejandro León es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cursó su doctorado en psicología también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es investigador en la Universidad Veracruzana. Ahí ya llegó la profesora Isiris. Entonces el doctor Alejandro León nos compartirá. Me gustaría, Alejandro, que tú mismo puedas hacer una pequeña reseña, ¿no? de las cosas que no he dicho, que son muchas tuyas, y nos puedas presentar tu trabajo, ¿no? Que son 40 minutos, y después habrá algunos intercambios, ¿no? con los estudiantes. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Aldo, por la invitación, doctor Aldo Bazán. Primero decir que estoy muy contento de platicar con los colegas en Perú. En el 2007 estuve ahí en la Universidad Federico Villarreal a propósito del Coloquio Internacional de Psicología Interconductual. Presenté un trabajo que después terminó en un artículo que se llama El pensamiento, un asunto de la psicología. Ese trabajo lo leí allí en la Federico Villarreal, y bueno, aquella ocasión conocí a gente muy valiosa como Telmo Peña, a otros colegas colombianos, a Steph Fraser. Ya había, de hecho fue la primera vez que platiqué con él, y ya de allí surgió una relación de amistad muy bonita. Entonces me trae muy buenos recuerdos siempre a mí Perú en general, y particularmente la Universidad de Villarreal. Entonces, bueno, en realidad las que vamos a platicar hoy en algún sentido están relacionadas con aquella charla. Lo comento no solamente, la anécdota la comento no solamente pues para explicitar mi relación con la Universidad Federico Villarreal, sino también como una especie de antecedente de algunas preocupaciones que tenía yo en ese momento cuando estaba cursando el doctorado en psicología experimental, y que bueno, continuaron por varios años y que se han concretado de algún modo en lo que hoy vamos a platicar. Entonces le pedí a Isiris que me ayudara con la presentación, porque a veces cuando uno está mirando la diapositiva en tamaño de pantalla completa deja de ver a su auditorio, entonces prefiero verlos a ustedes. Entonces no sé si puedes compartir, Isiris. Sí, hola, bueno, perdón por la demora. Voy a compartir mi pantalla. Doctora asistente de algunos cursos que imparto en la Universidad Veracruzana, y bueno, hoy le pedí el favor de apoyarme. Además es, por supuesto, colaboradora en estos proyectos de los que vamos a hablar.
Bueno, como ya comentó el doctor Aldo Bazán, yo estoy adscrito a la Universidad Veracruzana en México, al Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, y coordino junto con la doctora Varsovia Hernández el Laboratorio de Psicología Comparada. El día de hoy vamos a platicar acerca de los patrones activos y el comportamiento relacional en humanos, más allá de la contemplación en tareas basadas en transposición. En la siguiente, Isis, por favor. Bueno, vamos a platicar rapidísimo de algunos antecedentes de este trabajo. Sé que algunos de ustedes están familiarizados con esta literatura, viendo el plan de programa de la materia, el sílabus de la materia. Y bueno, bajo este paradigma de igualación de la muestra de primer y segundo orden, pues estuve yo trabajando un buen número de años intentando capturar, caracterizar funcionalmente la dinámica conductual en el comportamiento humano. A partir de este paradigma base que fue bastante importante en la década de los 90, justamente para aproximarse desde una perspectiva no mediacional al comportamiento humano, denominado en aquel momento comportamiento humano complejo, en un trabajo encabezado por el doctor Emilio Rives y el proyecto de aprendizaje humano de la FES Iztacala, con la colaboración de mucha gente que seguramente es familiar para ustedes, como la doctora Diana Moreno, María Luisa Cepeda, Hortensia Hickman, etcétera. Pues empezaron a explorar sistemáticamente algunos factores y a realizar algunas variaciones que pudieran dar cuenta del comportamiento humano, ¿sí?, bajo este paradigma, tratando de ampliar en un sentido importante los alcances de las aproximaciones no mediacionales para la explicación del comportamiento humano, ¿no? De todos es conocido que los abordajes estándar para dar cuenta del entonces denominado comportamiento complejo en humanos, pues eran de corte cognoscitivista, lo siguen siendo de hecho, y pues como un intento de aproximarse desde una perspectiva, en aquel entonces se decía naturalista, a estos fenómenos, se empezó a emplear el paradigma de igualación de la muestra, que tenía muchas ventajas. Una de ellas es que permitía en algún sentido un análisis comparado con especies no humanas. Sabemos que este paradigma de igualación de la muestra era ampliamente empleado en investigación con animales no humanos, tareas de discriminación condicional, tanto con pichones, con ratas, ¿sí? Y bueno, se empezó a extender su uso a partir de algunos trabajos seminales como el de Cumming y Berryman y de Gold Diamond. Podríamos decir que la tesis fundamental en esta área de investigación que se desarrolló era el comportamiento de los participantes en esta situación experimental se configuraba fundamentalmente por mor de la mediación lingüística, ¿no? Es decir, que la mediación, segmentos lingüísticos, ¿sí?, comportamiento lingüístico de los participantes, fungía no solamente como una especie de pegamento para articular todo el arreglo experimental o los estímulos presentes en el arreglo experimental y también la propia actividad conductual de los participantes, sino fungía más bien como un articulador de relaciones, ¿no? Entonces, de condicionalidad en la situación. De modo que se sostuvo durante mucho tiempo que con base en esta tarea, que a continuación voy a describir muy brevemente, se podía identificar cuando un participante humano estaba interactuando en la situación experimental fundamentalmente mediado lingüísticamente, cuando no,
y en buena medida el sostener que se estaba interactuando de uno u otro modo tenía que ver con el desempeño de los participantes en situaciones de prueba diversas, ¿no? La tarea base es muy simple, consiste en este caso tenemos una tarea de igualación de la muestra de segundo orden, ¿sí? Cada par de letras representa los colores de los estímulos en el ensayo, ¿sí? AZ es azul, B es verde, AM es amarillo, R es rojo, B es verde. Y bueno, existen diferentes criterios de igualación. En la parte superior nosotros tenemos un par de estímulos, se denominan estímulos selectores y que en algún sentido indican la relación, ¿sí?, que debe guardar el estímulo muestra, que es el que está en el centro, con los estímulos de comparación. Entonces, al participante lo que necesita es que elija uno de la parte inferior que considera guardan la misma relación con el estímulo del centro, el estímulo muestra, que la relación que tienen los estímulos selectores, los estímulos que se encuentran en la parte superior, ¿no? En este caso, dado que los estímulos superiores son diferentes en forma y semejantes en color, se predica una relación de semejanza en color y el participante debería elegir aquel estímulo de la parte inferior, ¿sí?, que tiene una relación de semejanza por color con el estímulo muestra, ¿no?, que en este caso sería el pentágono verde. Entonces, bueno, generalmente se exponía a los participantes, se expone a los participantes a 36 ensayos de este tipo, con características diversas. Se varía el tipo de retroalimentación, si es, hay incluso taxonomía, ¿no?, para el tipo de retroalimentación. Ahorita no me voy a meter en eso, pero bueno, se varía el tipo de retroalimentación, tanto en su probabilidad como en la cualidad de los segmentos lingüísticos que configuran o que conforman, mejor dicho, esta retroalimentación. Se varía el número de ensayos, se varían las instrucciones y algo que es muy importante, que fue muy importante para esta área de investigación, era la variación en las situaciones de prueba, ¿no? Se asumía que había diferentes tipos de prueba en complejidad creciente. En algunos casos solamente se cambiaban las instancias, es decir, los estímulos particulares, pero se mantenían consistentes tanto las modalidades de estímulo relevantes, por ejemplo, tamaño y color, o forma y color, etcétera. En otras pruebas, que eran las denominadas extramodales, se variaban las modalidades, pero se mantenían consistentes los criterios, por ejemplo, de diferencia, de semejanza, etcétera. Y las tareas que se suponían más complejas de prueba, denominadas pruebas de transferencia, eran aquellas en las que se variaba también el criterio de relación, ¿no? Entonces se suponía que dependiendo de cómo le fuera al participante, permítanme decirlo así, cuál fuera su nivel de respuestas correctas en estas diferentes pruebas, se predicaba un tipo de contacto funcional con la situación de entrenamiento, ¿no? Desde una situación que estaba totalmente ligada a las instancias de los objetos estímulos, es decir, a las unidades de color, de forma, de tamaño, denominadas en aquel momento cualidades perceptuales, o bien a aspectos relacionales ya más vinculados con aspectos de desempeños altos, cuando se les cambiaban las modalidades o incluso las relaciones, ¿no?, los criterios de relación. Entonces, de manera general, aquí la conclusión siempre fue que comportamiento mediado lingüísticamente estaba asociado con desempeños altos en pruebas extrarrelacionales, extramodales, y bueno, se predicaba entonces un tipo particular de comportamiento, de organización del comportamiento psicológico. Respecto de estas organizaciones conductuales, lo dejé simplemente que hablaban de organizaciones cualitativamente diferentes y de complejidad.
supuesto fundamental era este de la mediación lingüística. Por otro lado, había también una tesis respecto de la necesidad del contacto variado y efectivo en el entrenamiento con estos arreglos de estímulo para promover justamente ese comportamiento efectivo ya en situaciones variadas y extendidas cuando se cambiaban las modalidades y los criterios de relación, ¿sí? Y bueno, se hizo también propia una discusión en relación con lo que en aquel momento se denominaba comportamiento gobernado por reglas versus moldeado por contingencias, ¿no? Entonces eran las discusiones vigentes. Bueno, en ese contexto es que mis trabajos iniciales tuvieron lugar. La siguiente, por favor, Isiris. Y bueno, realicé una serie de estudios en relación justamente con estos supuestos que les acabo de comentar. Porque si bien era una situación casi aceptada por unanimidad, estos tres aspectos de la mediación lingüística, la necesidad de comportamiento variado y efectivo, ¿no? Mediante algo que se llamaba contacto directo con las contingencias, justamente en torno a la discusión de comportamiento gobernado por reglas versus moldeado por contingencia. Pues bueno, a pesar de que estaba esto ya aceptado de algún modo, también era cierto que cada vez se acumulaba más evidencia empírica que hacía en algún sentido pues cuestionarse legítimamente que esto fuera el caso, ¿no? Entonces, con esta inquietud, digamos, en mente, es que realicé algunos estudios. Uno de ellos es este, ¿no? En relación con el modo de contacto y su efecto sobre la adquisición y transferencia de una discriminación condicional de segundo orden y la emergencia de reglas, en el que justamente lo que intentaba explorar empíricamente era este supuesto respecto de la necesidad del contacto directo con las contingencias como un aspecto crucial para el establecimiento de la discriminación y transferencia del comportamiento de la discriminación condicional, ¿no? Entonces, lo que hicimos básicamente fue exponer a participantes a diferentes modos de contacto, digamos, el que estaba establecido como criterio, ¿no? Digamos, al que todo el mundo le apostaba, que era el contacto directo, el procedimiento estándar, contacto observacional estrictamente sin componentes instrumentales, un contacto más segmentos lingüísticos y en otro caso un contacto estrictamente lingüístico sin contacto voy a admitir aquí al profesor Jorge Guerrero, sin contacto con los estímulos que en ese tiempo se le consideraba perceptuales, ¿no? Bueno, pues lo que encontramos fue que todos los modos, bajo todos los modos de contacto se estableció la discriminación condicional y la transferencia. Todavía no le muevas, por favor, Iris, más bien dale un zoom si se puede a la parte ahí debajo de los resultados. Y bueno, por otro lado, también posibilitaban la emergencia de reglas, ¿no? Entonces, lo que vimos allí es que esto del contacto directo con las personas, pues así como era entendido, ¿no? Que era el contacto, la interacción con los estímulos que los presenté en el primer ejemplo, el del arreglo estándar, pues no era estrictamente necesario, ¿no? O sea, se tenía que matizar. Y luego, por otro lado, que bueno, también los participantes en todas las condiciones que generaban estos segmentos lingüísticos de tipo regla, ¿no? Entonces, ese fue el primer hallazgo interesante. Y bueno, el otro asunto también muy importante es que se confirmó algo que ya se venía reportando, y es que no había una relación unívoca entre los segmentos lingüísticos en ese
momento llamados tipo regla, ¿sí? Y el desempeño efectivo de los participantes en pruebas de transferencia internacionales. Es decir, había participantes que tenían desempeños altos en las pruebas de transferencia extrarrelacionales y extramodales, pero que cuando uno les preguntaba, oye, ¿en qué consistía la tarea? ¿Bajo qué criterio respondiste? No sabían responder, ¿no? Respondían cualquier cosa que no era pertinente con la tarea, sin embargo, tenían porcentaje de aciertos altos en las pruebas. Y encontrábamos también el caso contrario, gente que describía con mucha claridad en qué consistía el criterio general bajo el que tenía que responder, pero que en el momento de mirar sus resultados, ¿sí? Sus porcentajes no necesariamente se correspondían con, o sea, porcentajes altos no necesariamente correspondían con la generación de reglas pertinentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente nos hizo cuestionarnos, ¿sí? Primero, la necesidad del contacto directo con las contingencias, así llamado para la transferencia y la emergencia de reglas. Y segundo, pues la participación de un segmento lingüístico como criterio necesario para la denominada transferencia extrarrelacional efectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues allí digamos que los resultados nos salieron en contra de lo que de manera estándar se venía sosteniendo, ¿no? Hicimos otro estudio, también, digamos, con esta perspectiva crítica. La siguiente, ahora sí, Isis, por favor. Con esta perspectiva crítica en relación con este carácter indispensable de la mediación lingüística para la adquisición y sobre todo la transferencia de discriminaciones condicionales en tareas de igualación de la muestra, con un paradigma muy sencillito que consistía justamente en imponer una tarea participante tuviera dificultar básicamente que el participante estuviera interactuando lingüísticamente con el arreglo de estímulos mientras resolvía la tarea. Lo que encontramos aquí fue que bajo las situaciones de interferencia lingüística, los participantes presentaban porcentajes relativamente altos en la situación de adquisición de la discriminación condicional y muchos de ellos, al menos la mitad de ellos, o sea, muchos respecto de lo que se hubiese esperado, quiero decir, al menos la mitad de ellos presentaba también valores altos en la situación de transferencia, ¿no? Tanto en segundo orden como primer orden. Curiosamente, entre comillas, esto de curiosamente hay una explicación, obviamente, los participantes de igualación de la muestra, bajo igualación de la muestra de segundo orden, que tuvieron la tarea de interferencia lingüística, tuvieron menos problemas que los de primer orden para resolver las tareas situación de transferencia, ¿no? En pruebas extrarrelacionales. No me voy a meter ahorita en la explicación de por qué esto fue así, pero básicamente para quienes ya estén familiarizados con la literatura, pues nuestra explicación estaba sustentada en que en el caso de igualación de la muestra de segundo orden, ensayo a ensayo, están explicitados mediante los estímulos selectores los criterios de relación, ¿no? Entonces, aunque se considera típicamente o se consideraba típicamente la tarea de igualación de la muestra de segundo orden como más compleja que la de primer orden, la de primer orden sí que requiere de alguna manera hacer contacto con la colección de episodios a lo largo de todo el entrenamiento para identificar cuál es el criterio de igualación vigente, porque no está señalado por los estímulos en el ensayo específico. En cambio, en la situación de igualación de la muestra de segundo orden, el arreglo es, digamos, mucho más situacional. O sea, cada ensayo, si el participante estuvo distraído en los ensayos previos, con que en el ensayo presente atienda
a las cualidades de los estímulos y a sus relaciones relevantes en el ensayo particular, puede responder sin mayor problema la tarea, ¿no? Entonces, bueno, a eso atribuíamos nosotros que hubiese habido menos problema para los participantes en segundo orden que en primer orden, ¿no? Contrario a lo que se hubiera sostenido, asumiendo esta complejidad mayor en segundo orden respecto de primer orden. La tarea de interferencia lingüística era muy importante porque era la primera vez, de acuerdo con nuestro conocimiento en el área, que explícitamente se intentaba interferir, romper ese contacto lingüístico con la tarea primigenio, ¿no? O preponderante, mejor dicho. De hecho, los resultados sí mostraron que cuando los participantes, teníamos 4 grupos, uno era con interferencia lingüística, otro era la situación estándar en la que simplemente se exponía a los participantes a los ensayos de igualación. La otra era algo que le llamábamos nosotros interacción lingüística forzada, en la que se le pedía a los participantes que interactuaran lingüísticamente con el arreglo de estímulos, ¿no? Y lo que vimos nosotros es que los participantes que estaban en la situación de interacción lingüística forzada se comportaban de manera muy similar a los que no tenían ni interferencia ni interacción lingüística forzada, lo que nos hizo suponer que, pues, en efecto, de manera natural, ¿no? Pues los participantes interactúan lingüísticamente con la tarea. Ahora, el asunto aquí importante es que esta situación de interferencia, si bien redujo en algunos casos los aciertos tanto en la adquisición como en la transferencia en algunos participantes, no impidió que al menos la mitad de los participantes sí lograran la adquisición de la discriminación condicional y tuvieran también porcentajes relativamente altos en las pruebas de transferencia. ¿Qué concluimos de esto? Bueno, pues que en todo caso el contacto lingüístico con la tarea era un facilitador de la interacción con la misma, pero que no era un factor determinante, articulador necesario en la interacción con la misma, ¿no? Incluso bajo situaciones de transferencia extrarrelacional, ¿no? A partir de esto, la siguiente, por favor. Y bueno, otros estudios realizados por otros colegas, por ejemplo, en Colombia hay una revisión interesante del doctor Telmo Peña y su equipo en el libro que coordinó Ricardo Pérez Almonacid con nuestra querida Tony Padilla, en el que justamente hacen una revisión, ¿no?, de aspectos vinculados con lo que les acabo de comentar. Entonces, bueno, con base en estos trabajos que ahorita rápidamente les reseñé y pues de otros colegas, pues identificamos algunas controversias, ¿no? En primero, bueno, esto que ya les comentaba, del carácter necesario de la mediación lingüística en adquisición y transferencia de la discriminación condicional, la naturaleza de las reglas, segmentos tipo regla como críticas para la transferencia extrarrelacional, la distinción funcional entre arreglos basados en cualidades perceptuales y lingüísticas, ¿no? Esto no era muy claro, o sea, en qué consistía esa diferencia funcional más allá de la morfológica, ¿no? Sobre todo pensando en el primer artículo que les mostré del 2015. La siguiente, Stacy, por favor. Y bueno, también nos llevó a hacer algunos apuntes metodológicos, ¿no? Por ejemplo, cuestionarnos la asunción de procesos a través del registro de respuestas discretas y solo de la consecución del logro. Por ejemplo, se suponían estos procesos de mediación lingüística sin tener ninguna evidencia explícita de que era el caso, sino que simplemente se infería a partir de el porcentaje de respuestas correctas, ¿no?, de los participantes. Y bueno, aunado a esto, justamente, o incluso podríamos decir que esto primero es consecuencia de este segundo punto, pues que es la ausencia de registros, o era la ausencia de registros que permitiesen caracterizar el continuo conductual, ¿no? Es decir, el participante se le presentan los estímulos, está contemplando la pantalla, por eso el título de la charla
es el que es, ¿no? Está contemplando la pantalla, de repente cierra el micro switch, ¿no? Llamémoslo así, digital. Todo lo que pasó entre que el participante estaba mirando la pantalla, ¿sí? Y dio su respuesta, nos lo perdimos, ¿no? Entonces eso incluso pues llevó a que en algunos estudios se empleara incluso la latencia como medida relevante, ¿no? Y bueno, pues eso también es un riesgo porque todos sabemos que la latencia en este tipo de tareas pues es la medida fundamental de las perspectivas mediacionales y cognoscitivistas, ¿no? La siguiente, por favor, Celis. Bueno, pero no, la cosa no quedó allí. También hubo algunas tensiones conceptuales, metodológicas, que para esta charla voy a llamar internalistas. ¿A qué se refiere este concepto? A que son internalistas porque digamos que son tensiones que se generan desde dentro, o sea, desde dentro de cuando se asume el paradigma del que se desprendió todo esto, es decir, no se cuestiona el paradigma en sí, sino que más bien son preguntas que surgen a partir, legítimamente, ¿no? A partir de la asunción de ciertos principios, de cierta organización, por ejemplo, del comportamiento, ciertas presuposiciones metodológicas, pero que al final los propios datos, ¿no? Pues generaban algunas preguntas. Estas tensiones son, entre otras, de qué organizaciones funcionales se daba cuenta con la aproximación estándar, ¿no? Este paradigma de igualación de la muestra. Entonces, hubo una larga discusión de cuándo se podía hablar que había un comportamiento con cierta organización funcional, por ejemplo, sustitutivo no referencial, cuando se trataba de un episodio en aquel momento selector, ¿sí? O sea, la gente no tenía muy claro qué es lo que se organizaba allí funcionalmente, ¿sí? Más allá de la consecución del porcentaje de respuestas correctas. Y otra, bueno, pues que si era sostenible suponer la mediación lingüística como crítica para la resolución de la tarea, por ejemplo, en pruebas extrarrelacionales. Perdón allí por el paréntesis que hace falta, ¿no? La siguiente, Isidis, por favor. Pero bueno, la cosa otra vez no paraba allí, sino que también había tensiones conceptuales metodológicas, digamos, externalistas, es decir, que ya cuestionaban no solamente que la tarea no alcanzara para observar lo que se pretendía observar, sino más bien si lo que se pretendía observar, lo que se pretendía caracterizar realmente era plausible, ¿no? Entonces, una de ellas, que probablemente va a escandalizar a más de uno, es qué tan sostenible era desde una perspectiva funcional, o es desde una perspectiva funcional, la distinción tajante entre comportamiento humano y comportamiento animal no humano, ¿no? ¿Qué tan sostenible es esta diferencia funcional, no en términos de morfologías o cualidades de los segmentos de respuesta, ¿no? Si son estrictamente motrices, si son convencionales, no. Más allá de si son convencionales o son motrices, etcétera, en términos de la configuración funcional, ¿qué tan sostenible es la distinción, ¿no? Algunos también nos llevó a preguntarnos si es falaz, específicamente una falacia tipo petición de principio, la asunción de complejidad del comportamiento humano solo por ser mediado lingüísticamente o convencionalmente, si es que fuese el caso, ¿no? O sea, el que yo me comporte, interactúe con el mundo vía mis repertorios convencionales o lingüísticos, necesariamente implica una complejidad mayor, ¿no? Incluso cuando estos episodios lingüísticos, estos segmentos son los mediadores, los articuladores de mis relaciones de contingencia, porque sé que esa sería la respuesta, ¿no? de un interconductista, por ejemplo, basándose en teoría de la conducta del 85, diría, bueno, es que allí está muy claro que no siempre que están implicadas morfologías convencionales se habla de comportamiento complejo, no solamente en aquellos casos en los que las relaciones de contingencia están articuladas por mor de estos segmentos convencionales, ¿no? Todo este trabajo que ahorita reseñé de manera muy sucinta,
que pues bueno, se desarrolló por más de 15 años y se continúa desarrollando, pues creo que lleva a plantear de manera sensata, ¿no? Preguntas como esta, ¿no? Una que es también fuerte, ¿no? Es si las funciones complejas, denominadas complejas, podrían tratarse simplemente de una quimera conceptual. Es decir, de una propuesta conceptual no abordable empíricamente, ¿no? Y bueno, allí nos encontrábamos con mucha frecuencia en la situación en la que reiterada, muy reiterada, perdón por el pleonasmo, la redundancia de muy reiterada, ¿no? Pero bueno, el asunto es que era cosa común que en los congresos, en los artículos, etcétera, se dijera, no, a ver, espérame, es que eso que tú estás estudiando, en todo caso es selector, porque ABC, no, nada alcanzaba para dar cuenta del comportamiento sustitutivo, ¿no? Referencial, ya no se diga el no referencial. Y hubo muchos intentos, ¿no? Tesis, etcétera. Al punto que, pues incluso dejaron de funcionar o de operar para un segmento de la comunidad interconductual los conceptos de sustitución, por ejemplo, y parece que nunca se cubrió del todo satisfactoriamente por la gente de la propia comunidad, no dicho por la gente de la propia comunidad, el desarrollo de paradigmas experimentales que pudieran dar cuenta, digamos, de caracterizar el proceso de emergencia de estas organizaciones funcionales, ¿no? Yo, de hecho, antes de llegar al centro de investigación en el que estoy adscrito, ¿no? En la Universidad Veracruzana, yo ya me había planteado, ¿no? Un poco este asunto, o bueno, no un poco, de hecho, de manera seria. Incluso Isiris debe recordar que cuando nos presentábamos en los congresos, yo les decía, ustedes si les van a preguntar, oye, ¿y esto en qué nivel está funcional? Ustedes pregúntenles, no sé tú en cuál lo ves y escuchen, ¿no? Porque realmente no había claridad. Y bueno, empezamos a tomar un camino que ahorita les voy a contar. Me voy a apurar porque voy muy despacito. Y bueno, otra pregunta muy fuerte, ¿sí? Es si esta noción de mediación lingüística y este compromiso alteraba en algo más allá de una dimensión terminológica, que yo le llamo revestimiento terminológico, el esquema estándar mediacional acerca del comportamiento humano en tareas de igualación de la muestra. O sea, yo hacía el siguiente experimento. Imagino que soy cognoscitivista, ¿sí? Y voy a exponer a mis participantes a una tarea de igualación de la muestra. ¿Qué haría distinto, ¿sí?, de lo que se hacía usualmente en la comunidad cuando se exploraban estos fenómenos de comportamiento humano complejo? Realmente, cuando yo me hacía esa pregunta, me resultaba muy difícil responder de manera concreta qué es lo que yo haría distinto en el paradigma experimental, qué es lo que yo registraría distinto, ¿sí? Al final, lo que yo vería distinto es cómo hablo de lo que aconteció, cómo es que yo hablo de lo que aconteció y cómo es que yo establezco terminológicamente ciertas relaciones, ¿sí? Pero incluso en esas relaciones el esquema general sigue siendo el mismo. O sea, hay un set, hay una configuración estimulativa más o menos compleja, más o menos intrincada. Y luego hay unas respuestas del participante que son correctas, incorrectas, ajustadas al criterio o no. Y en medio hay algo, ¿sí? En medio hay algo. En el caso de los cognoscitivistas, bueno, está la mente, está el procesamiento, lo que ustedes quieran. En el caso de la psicología interconductual, lo que estaba en medio siempre, o lo que está en medio siempre es el lenguaje. La palabra tiene una sustitución de un término por una letra X, Y y Z, por ejemplo. X para mente, Z para cognición, Y para lenguaje, y hago mi esquema me va a quedar muy similar, ¿no? Y si tienen razón aquellos que dicen que un concepto no es otra cosa que el uso
de un término y su relación con otros términos dentro de una red comprensiva acerca de acaecimientos que no son relevantes, ¿no? Los hechos de la ciencia, en este caso, pues yo veo allí conceptos muy emparentados en su función, ¿no? Entonces, yo, digamos, me planteaba, ¿no? Un poco estas cosas, las discutí con algunos colegas. Y bueno, eso nos llevó a la siguiente, porfa, Isis, y ahora sí ya me voy a corretear. Eso nos llevó, sí, a un punto interesante, que era seguir por el camino de la conceptualización excesiva, ¿no? El desarrollo de paradigmas, ¿sí? Para la exploración empírica sistemática, en este caso de fenómenos vinculados con el área de interés, tenía que ver con comportamiento relacional humano, ¿no? Visto así en términos, digamos, más o menos crudos. Ahora, esto obviamente no se hizo de manera ingenua, ¿no? Hubo unos criterios generales que se tomaron. Uno de ellos, bueno, pues era el de abordar el asunto desde una perspectiva sistémica, es decir, considerar nuestro objeto como un emergente entre el subsistema individuo y el subsistema ambiente, comprometernos con una perspectiva no mediacional, adoptar un enfoque paramétrico, un enfoque ecológico o praxeológico, según se le quiera ver, adoptar el principio de parsimonia, ¿no? Donde menos es más, donde si no es necesario apelar a un concepto que a priori nos establece esto a priori quiere decir más allá de lo empírico, nos establece una diferencia que pues me va a trazar todo mi trabajo, ¿sí? Yo puedo prescindir de eso, prescindo de eso, ¿no? En este caso, bueno, de lo que prescindimos fue del supuesto de la asunción a priori, es decir, más allá de lo empírico, al margen de lo empírico, no más allá de lo empírico, al margen de lo empírico, prescindimos de la asunción de esta diferencia funcional entre comportamiento animal y humano. Y el otro, bueno, pues que fuera heurística, ¿no? Es que eso que hiciéramos nos abriera la puerta hacia nuevos problemas, hacia una nueva, incluso pues tal vez nuevos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, con base en eso en mente, bueno, yo llegué en el 2015 a Jalapa. La siguiente, por favor, Isis. Y bueno, en ese momento estaba un proyecto ya corriendo en el que se trataba de dar cuenta de las interacciones selectoras, o sea, como sustitución referencial y no referencial ya se habían digamos, como agotado los intentos de capturarla sin mucho éxito, pues entonces se pasó como a un nivel, digamos, intermedio, se empezó a hablar del carácter crítico, ¿no? De las interacciones selectoras como un puente entre el comportamiento animal, el comportamiento humano, etc. Entonces se empezaron a centrar esfuerzos en pulir el asunto de la interacción selectora. Hubo desarrollos conceptuales, tesis, algunos intentos empíricos. Y bueno, en ese momento yo llegué al centro de investigación. Yo ya venía con estas cosas que les mostré ahorita, trabajando con estas inquietudes. Y bueno, empezamos a discutir con el doctor Emilio Rives acerca de estos aspectos, ¿no? Obviamente, bueno, él mantenido en todo su trabajo de 50 años de manera muy plausible y sensata, se mantuvo, ¿no? Como en esta idea de la complejidad funcional, de la distinción tajante entre comportamiento animal y humano, etcétera. Pero yo pues ya tenía mis dudas. Y bueno, di con el trabajo de transposición de Kohler, llegó a mis manos un texto de Olga Lazareva, con quien estuve haciendo una estancia, en la que presentaba de manera muy ordenada, interesante, un modelo paramétrico de comportamiento relacional. Ella es cognitivista en algún sentido, ¿no? Viene de la beta de Spence. Es bióloga rusa
Y bueno, tiene una formación interesante allí. Entonces, bueno, su modelo me pareció plausible en cuanto al asunto de la variación paramétrica. Empecé a trabajar investigando aspectos del área de transposición y pues la presenté al doctor Emilio Rives, discutimos algunas cosas en relación con esto y bueno, caímos en cuenta de que podía ser un paradigma que se podía ajustar a los criterios que en aquel tiempo se consideraban que eran los propios de la interacción selectora, ¿no? A partir de esas discusiones empezaron a moverse cosas. El doctor estaba escribiendo un libro introductorio que después terminó en Teoría de la Psicología. Y bueno, a partir justamente de estas discusiones que ahorita más o menos les esbocé, entre otras cosas, por supuesto, se empezaron a replantear y se empezaron a mover los límites incluso de los propios contactos funcionales, ¿no? Y bueno, ya él se siguió por su cuenta, obviamente desarrolló su obra y demás, pero nosotros nos quedamos, digamos, como anclados en esta idea y bajo estos criterios que les mostré hace un momento, y empezamos a explorar la manera en la que podíamos tener nosotros un arreglo que sin apelar a cosas que no estábamos observando directamente nos pudiera establecer con mucha claridad si el participante se comportaba o no relacionalmente. Ojo, no si estaba comportándose de manera lingüística o si estaba mediado lingüísticamente, no. El punto aquí era simplemente tener criterios específicos, claros de comportamiento relacional, porque bueno, luego resultó con las revisiones que ni siquiera los participantes en tarea de igualación de la muestra se comportaban relacionalmente, ¿no? Que muchas veces respondían a cualidades absolutas de los estímulos, entonces que igualaban, por ejemplo, por color, y que entonces pues allí ya no se podía hablar propiamente de comportamiento relacional, es decir, una serie de aspectos que pues hicieron cuestionarnos la tarea de igualación de la muestra, incluso para hablar de comportamiento relacional, independientemente de si estaba mediado lingüísticamente o no. Y bueno, eso sí lo pudimos superar con la tarea de transposición. La siguiente, Isiris, por favor. Que bueno, hicimos una revisión muy amplia. Les recomiendo el artículo que estaba ahorita mostrando Isiris. Allí van a encontrar detalles de todo esto que les estoy comentando. Y bueno, todo lo que encontramos hasta el momento, hasta el año pasado, acerca de comportamiento relacional con animales de diferentes especies, con humanos, modalidades, factores, ¿no? Incluidos, digamos, en el análisis de este comportamiento relacional, modalidades de estímulo, diferentes parámetros, ¿no? Como número de pares, distancia entre estímulos, diferencialidad de los estímulos, familiaridad de los estímulos, es decir, es un área ya bastante trabajada, porque tengo que decir que esto es el primer paradigma, lo presentó en 1918 Kohler. Entonces se ha trabajado poco en el área, o sea, no es un área así, digamos, pululante, nunca lo ha sido, no es un área boyante, pero sí es un área de investigación que consistentemente desde hace 100 años se ha trabajado. Entonces hay mucha literatura, sobre todo al principio en alemán, y bueno, ya recientemente en inglés, en español es pues, escasa, ¿no? Entonces, bueno, allí está recogida esta revisión, les puede dar algunas pistas de lo que estamos platicando. La siguiente, Isis, por favor. Bueno, aquí hay algunas cualidades funcionales, ¿no? En el estudio del comportamiento relacional que nosotros identificamos y que usamos para el desarrollo de la tarea que les voy a presentar ahorita rápidamente. Entre ellas, bueno, es que se cuenta con un conjunto de objetos que configuran un continuo, un gradiente, que hay valores o posiciones absolutas de estos elementos, ¿sí? Que después pueden dar lugar a valores relacionales, ¿no? Y bueno, es posible establecer la permutación de las propiedades relativas. Este concepto de permutación ustedes lo deben recordar seguramente cuando estaba discutiendo el asunto de las interacciones selectoras. Y esta parte segunda, esa sí es de elaboración propia, tiene que ver con lo de los patrones activos. O sea, digamos que esa es como nuestra aportación
que tiene que ver con los patrones de actividad que son los que articulan las relaciones entre los estímulos. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, como ven, pues algunos experimentos, algunos paradigmas cumplen con algunos de estos criterios, pero no hay ninguno que los cumpla. Hay pocos, ¿no? Que los cumplen todos. Por ahí está el de Potts y el de Tao. Y bueno, nosotros justamente, digamos que nos montamos, ¿no? en estas cualidades para desarrollar nuestro paradigma. El siguiente, Isis. Bueno, es un paradigma muy sencillo. El primer artículo que fue publicado no necesariamente es en el que se desarrolló la tarea, pero sí fue el primero que se publicó. Es está en Behavioral Processes. Entonces, bueno, aquí la situación es relativamente simple. Se parece en algunos aspectos a la igualación de la muestra, digamos, estándar. Tenemos un banco de estímulos del lado derecho. Tenemos dos pares de estímulos compuestos relacionales de muestra, y el participante lo que tiene que hacer en principio es articular los compuestos relacionales de comparación, ¿no? En la parte inferior. En este caso, por ejemplo, pues la relación que está vigente pues es obviamente la de menor que. Y lo que es interesante es que en el banco de estímulos tenemos tres tipos de estímulos. Tenemos los estímulos que son distractores, que nunca van a formar parte de un compuesto relacional de comparación correcto. Tenemos, son 6 de este tipo de figuras que están distribuidas aleatoriamente en el banco. Tenemos 12 estímulos que eventualmente pueden formar parte de compuestos relacionales de comparación. Pero de esos 12, solamente 6 podrían participar en este arreglo, ¿no? Lo que es interesante es que hay una posibilidad de permutación de los objetos de estímulo. Entonces, por ejemplo, un pentágono, que ahorita estoy viendo por allí, por ejemplo, un pentágono rojo, tercera columna, tercera fila, ¿sí? Puede tener el valor mayor que, si se coloca del lado izquierdo y se le coloca del otro lado al pentágono negro, o puede tener una relación de menor que si se le pone del lado derecho y del lado izquierdo se pone uno de los otros dos pentágonos, no rojos, que son mayores. Entonces, digamos, se cumple con esa posibilidad. Ahora, aunque la tarea es relativamente simple, lo cual es una virtud, da lugar a una serie de registros muy interesantes, porque nosotros lo que hacemos aquí es que registramos momento a momento las colocaciones de los participantes, los cambios, etc. Entonces, en este artículo, lo que nosotros reportamos la siguiente, Isis, por favor, fueron justamente estos patrones de colocación. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primer gráfica, lo que nosotros vemos son las colocaciones momento a momento, y esto nos permite identificar aspectos tales como la persistencia en la colocación de estímulos, la variación de patrones. Por ejemplo, si el participante siempre siguiera las mismas secuencias, nosotros lo que veríamos serían como un trenecito, ¿no? Con colores homogéneos. Y luego en la parte inferior podemos nosotros también ir mapeando cuando el participante tomó figuras permutables, cuando tomó figuras no permutables, cuando tomó figuras irrelevantes, y de alguna forma esto nos va hablando de la configuración a lo largo de la sesión. Por ejemplo, aquí es muy claro cómo las alturas de las barras en las primeras sesiones 1, 2 y 3 son muy altas, son de patrones bastante heterogéneos, ¿sí? Que es cuando el participante está variando demasiado sus colocaciones, quita y pone piezas, etcétera. Y la parte superior, donde vemos esos puntitos, así como trenecitos, lo que nos muestra son las respuestas correctas, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, adoptáramos el enfoque estándar, lo único que tendríamos serían esos puntos de la parte superior, ¿sí? Que nos indican respuestas correctas, pero no sabríamos nada acerca de qué comportamiento tuvo el participante respecto de la colocación de las piezas. Eso ya nos llevó a nosotros a identificar aspectos muy importantes en la configuración del comportamiento relacional, como la variación de los patrones, que en un principio es fundamental. Ahorita les muestro rapidísimo un dato allí importante.
y también la relevancia funcional de los patrones excedentes, ¿no? En los ensayos primeros, ya cuando el participante por allí de la sesión 4 establece comportamiento relacional, vemos que se disminuyen drásticamente ya la altura de las barras, son más homogéneas, etcétera, ¿no? Y bueno, estos aspectos de variación y demás también los cuantificamos. Y algo que es muy interesante es que, por ejemplo, en esta representación nosotros tenemos el momento a momento de cada colocación para cada ensayo, para todo el experimento, ¿no? La siguiente, si ya voy a apurar, porque si no, no voy a acabar. Bueno, después de eso hicimos un desarrollo, porque ya dijimos, bueno, está muy bien, tenemos el continuo, pero ¿qué pasa? Son puros patrones locales de colocación, ¿sí? Agregamos un tracking, un seguidor de las rutas del cursor, la siguiente por favor, para ver momento a momento qué hacía el participante, ¿no? Con sus patrones, ¿no? Si tenían alguna propiedad funcional. Entonces, variamos, aquí establecimos diferentes condiciones de limitación de patrones de colocación bajo el supuesto de que los patrones locales configuraban un sistema con los patrones continuos. Si nuestra tesis era plausible, lo que nosotros teníamos que encontrar es que cuando limitáramos los patrones de colocación, ¿sí? Los patrones locales, emergieran patrones compensatorios de inspección, de arrastre de figuras, etc. La situación sin restricción es la que muestra el participante 1. Y bueno, allí vemos cómo en la parte superior de la pantalla, parte superior izquierda, no hay prácticamente rutas del cursor que vayan hacia allá. Las rutas son estas líneas grises que están allí como rayones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros empezamos a establecer restricciones, ya sea en la variedad de secuencias, es decir, el participante estaba forzado a armar los compuestos de comparación en un orden específico, ABCD, por ejemplo, ¿sí? O cuando nosotros le impedíamos al participante quitar y poner piezas. Bueno, cuando eso pasaba y se bloqueaban o se restringían los patrones locales, emergían patrones hacia la parte superior izquierda de la pantalla, que nosotros llamamos patrones de inspección, ¿sí? O patrones colativos o de comparación, cuando el participante, de hecho, tomaba una figura del banco y la arrastraba hasta esos para establecer la comparación antes de colocar la pieza en los compuestos relacionales de muestra, ¿no? Entonces la siguiente por favor, y ya con eso voy a cerrar. Se puede recoger entre otras muchas representaciones, por ejemplo con esta gráfica de distancia recorrida, en la que vemos claramente cómo en la sesión 1 el participante 1, que es el del triángulo, es el que recorrió menor distancia, ¿sí? Y los participantes que tuvieron restricciones de colocaciones, ¿sí? Sea porque no se les permitía quitar y poner, o sea porque se les exigía una secuencia específica de armado, incrementaron muchísimo, ¿sí? Sus patrones de exploración con el mouse, sus patrones de arrastre, ¿no? Les tengo que decir que, ahorita no traigo aquí la cita, pero hay un estudio que muestra cómo, y tiene sentido cómo, dado que nosotros lo que desplegamos son patrones visomotrices, la correlación que hay entre el seguimiento visual con un aparato llamado eye tracker y el seguimiento del cursor es mayor al 98%, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también nos recoge hacia cómo es que se incrementan estos patrones de inspección visuales en función de las restricciones. La siguiente, Stacy. Bueno, esto nosotros lo formalizamos, y ya me apuro porque ya está por ahí el doctor Gerardo, en este programa que está de acceso abierto, en el que ustedes pueden usar, que ustedes pueden explorar, que ustedes pueden experimentar. Es posible cambiar la galería de imágenes, etcétera, y hay un mundo de variaciones que se pueden hacer. Si ustedes revisan el material que tenemos nosotros con la revisión del área, donde están todos los factores, leen el artículo acerca de RBDT, todas las posibilidades de variación paramétrica que hay, o sea, hay un mundo, ¿sí? por explorar.
variaciones paramétricas, ¿no? Obviamente con sentido y que recogen de alguna forma también ya el grueso de la evidencia empírica en el área. La siguiente, Isis. Bueno, estos son ejemplos que van a encontrar en el artículo. Está disponible, ahorita les decimos dónde. La siguiente, por favor. Estas son representaciones de los arrastres en la zona del banco, en la zona de compuesto relacional de muestra, que es la parte superior, en la zona de comparación. Y bueno, se pueden hacer análisis muy interesantes allí, que no solo de distancias recorridas y velocidades, sino también de otros aspectos relevantes como entropía en el movimiento y demás, ¿no? Que son medidas que ahora estamos explorando. La siguiente, por favor. Esta es otra representación en la que se separa el arrastre del simple seguimiento, ¿no? La siguiente, porfa. Esta es una gráfica que señala las transiciones entre zonas. C es banco, B son compuestos relacionales de comparación y A son los de muestra. Aquí les llamo su atención nada más sobre cómo las barras de A, las azules del centro, son mucho más altas en el participante 2, en el que estuvo expuesto a una restricción. A es la zona de los compuestos relacionales de muestra, que es interesante porque en esa zona el participante no puede manipular los objetos de estímulo. Sin embargo, el participante, cuando tiene restricciones de colocaciones locales, lleva hacia allá el cursor, lleva hacia allá la mirada e inspecciona con mayor detenimiento los objetos de estímulo. Entonces, esto nos habla de este sistema unitario entre patrones locales y patrones de desplazamiento, ¿no? La siguiente, Isis, por favor. Bueno, pues no les puedo decir demasiado ya respecto del paradigma. Me voy a la siguiente, Isis, nada más. Que bueno, es compatible este paradigma con una perspectiva sistémica, ¿sí? Justamente lo que trata es de caracterizar ese emergente entre el subsistema individuo y el subsistema ambiente. Es una perspectiva no mediacional, tiene un enfoque paramétrico, posibilita la variación paramétrica de los tres subsistemas, cualidades del banco, cualidades de los compuestos relacionales de muestra, cualidades de los compuestos de comparación. Es parsimonioso, ¿sí? Tanto recupera evidencia generada desde diferentes marcos comprensivos, pero que están emparentados metodológicamente, y es heurística, ¿no? Nosotros pensamos que permite explorar un nuevo campo de investigación, que sería la dinámica del comportamiento relacional, que se desprende justamente del registro continuo del comportamiento, ¿no? Entonces, sustituimos allí, por ejemplo, estos vacíos conductuales que los cognitivistas llenan con latencias, tiempo entre respuestas, etcétera, con conducta, ¿no? La siguiente, por favor, Isis. Bueno, acá encuentran los materiales que cité. Pues, básicamente el propósito de la charla era pues abrir boca, ¿no? Inquietudes para ustedes, ¿no? Y bueno, pues establecer un primer contacto. Decía el doctor Bazán que seguramente algunos nos iban a buscar, estaremos muy contentos de que así sea. Los artículos los encuentran en esta página de ResearchGate y los recursos del software que les invitamos a probar y a usar. La idea también de que estuviera acá Isis es que, bueno, ella es parte del equipo y experta en el uso. Los puede asesorar en cómo usarlo y, bueno, pues por supuesto, con mucho gusto yo también les oriento, ¿no? Y bueno, ahí está mi correo electrónico para que nos hagan llegar también sus dudas, sus comentarios y pues con eso cerramos, Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el polvón. Creo que, permítame, justo en este momento está entrando Gerardo. Alejandro, pues bastante provocativo, ¿no? Para el análisis, la reflexión y la discusión. De hecho, uno de nuestros colegas que están aquí presentes ya estuvo en la página, ¿no? del laboratorio, y creo que ya bajo los manuales. Entonces, muy interesante, ¿no? Más bien yo dejaría algunos minutos, pediremos a Gerardo que nos dé un colchoncito. Tenemos un colchoncito también para él, ¿no? Para que no, no se vea perjudicado
en su presentación, entonces tenemos el tiempo. Me gustaría, porque ha sido muy inquietante, ¿no?, la presentación de Alejandro. Dejamos abierto las preguntas, sobre todo para los colegas, los doctores que están acá presentes, y la compañera Paula está recogiendo también las preguntas. Entonces, dejo abierto el momento para si algún colega quiere hacer alguna pregunta. Bueno, acá el doctor Mauricio Ortega, quien nos estará acompañando el día viernes, pues dice: muchas gracias por la plática, bastante interesante. Tengo una pregunta. En su opinión, ¿deberíamos seguir hablando de sujetos animales y sujetos humanos como una variación paramétrica si se supone lo que nos interesa a psicólogos es el comportamiento funcional o relacional? Saludos. No, totalmente la respuesta es que no, o sea que hay que romper bueno, yo diría que habría que romper con eso. De hecho, es el espíritu del trabajo, ¿no?, que nosotros realizamos. Probablemente sí hay ciertas características propias del sistema reactivo de los organismos, en el caso de los humanos, por supuesto, convencional, que merecen ser descritas siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo análisis de la dinámica conductual de peces cebra bajo estimulación aversiva, pues a mí ya me dice, ¿no?, cosas de tipo de estímulos a los que se puede exponer el animal, el tipo de registros que hay, y es distinto de si se trabaja con una rata, por ejemplo, pero no porque el pez cebra o la rata en sí mismo ya impliquen un aspecto cualitativamente crucial y distinto que haga más estimulante o que justifique en mayor medida la aproximación a uno u otro organismo, ¿no? Y para mí, en el caso de los humanos, pues es igual, ¿no? Obviamente tenemos una cultura muy antropomorfizada, ¿no?, la comunidad científica en general y en particular pues en nuestra comunidad, ¿no? Y todo lo queremos conectar con el comportamiento humano, ¿no? Entonces mi respuesta sería que para fines procedimentales es importante siempre explicitar con qué estamos trabajando, o sea, qué organismos participan de los sistemas que se exploran o se estudian, pero no porque en sí mismo sea más o menos relevante, ¿no? Para fines de comportamiento psicológico, ¿no? Ya obviamente para otras disciplinas es otra cosa, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra. El colega que es estudiante de nuestra universidad, Oliver Javier Azañedo, dice: muchísimas gracias por su ponencia, doctor Maldonado, León Maldonado. Una consulta: ¿qué tipo de experimentos psicológicos, etológicos recomendaría su desarrollo en países donde la psicología experimental no está tan desarrollada? Pues luego mira, leemos la otra pregunta. Sí. Me imagino que cuando dice que no está tan desarrollada se refiere a que no se cuenta con mucha infraestructura, laboratorios, ¿no? Trabajar con ratas implica tener un bioterio, a lo mejor con palomas igual, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo con peces es asequible. El trabajo con arácnidos, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos trabajos, todavía no están publicados, con saltícide, con una araña saltarina mexicana.
Y bueno, también por supuesto se puede trabajar con humanos, ¿no? O sea, digamos, si no caemos también del otro, en el otro extremo, ¿no? Justamente en el marco de lo que preguntaba Mauricio, bueno, puede trabajar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de falta de infraestructura, justamente allí nuestro laboratorio está muy comprometido con la sociabilización de herramientas de investigación que nosotros generamos, porque tenemos buenas condiciones para generarlas, tenemos un equipo multidisciplinario, hemos hecho equipo con laboratorios de informática, con gente de diferentes disciplinas, de inteligencia artificial y demás, y a nosotros, digamos que estamos en el marco de la ciencia abierta y pues compartimos lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este software que les comentamos ahorita está abierto para descarga, para uso, todo el mundo puede emplearlo. Tenemos otros dos que estamos por liberar. Tenemos un seguimiento de cursor, ¿no? de tiempo real, que también es de acceso abierto. Tenemos herramientas para el análisis de la dinámica espacial. Motus, pues, puede comportamiento humano. Entonces, bueno, allí están los recursos, ¿no? Digamos como en nuestra región, pero además hay mucho recurso abierto también en otras partes del mundo que pues uno puede usar, ¿no? Sistemas de tracking gratuitos, hay demasiado, ese asunto también de ponerse allí a buscar, ¿no? Pero bueno, la oferta está allí, nosotros con mucho gusto ponemos a su disposición el software, ¿no? Hay un manual. Voy a leer las dos últimas preguntas y ya no, si hay más interesados. El doctor ha dejado su correo electrónico en la presentación, y si no, también nosotros los organizadores podemos proporcionarle el correo electrónico del doctor, del doctor Alejandro y la maestra Reyes para Isiris, perdón, para una mayor comunicación. Entonces, hay dos preguntas. Nuestro querido colega Jorge Guerrero, que ha sido profesor de muchos de nosotros, pregunta: muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la mediación lingüística con la teoría de sistemas? Y de una vez, Alejandro, te voy a plantear la otra pregunta de nuestro estudiante Víctor Hugo Paredes. Buenas noches, gracias por su enriquecedora ponencia. ¿Recomendaría el uso del análisis funcional de forma integrada al paradigma relacional? Entonces, ¿puedes ver también la pregunta ahí o quieres que te lo repita de Jorge? Ok, perfecto. Bueno, primero, Isiris va a compartir en el chat allí los vínculos que les puse en la página para que no los tengan que estar copiando en la presentación, perdón. Segundo, saludo con mucho gusto al maestro de muchos de nosotros, el profesor Jorge Guerrero, de Iztacala. Profesor, qué gusto y qué honor que esté acá, en verdad. Y pues también le agradezco mucho la pregunta. Es una relación interesante esta que se ha establecido y ya se ha explicitado y hay trabajo entre comportamiento lingüístico y los sistemas dinámicos, ¿sí? Que no necesariamente es lo mismo que la teoría de sistemas, ¿no? Porque la teoría de sistemas, pues hay varias. Por ejemplo, está la de Humbert-Alanfi, que es pues como una de las principales. Y bueno, allí obviamente pues se puede establecer una relación en términos de la noción que este señor plantea, ¿no? Como un sistema. Ahora, no es el único sistema y algunas de las investigaciones que se han establecido recientemente, por ejemplo, caracterizan estas relaciones desde sistemas dinámicos, por ejemplo, no lineales, haciendo análisis muy, muy interesantes y mostrando cómo, a final de cuentas, este valor que tiene el comportamiento lingüístico en diferentes situaciones que está codeterminado por las propias situaciones de habla, de escucha, la situación en la que se habla y se dice, ¿no? Y lo que a mí me gusta de estas aproximaciones, digamos, sistémicas que en principio intentan establecer unidades en donde
los componentes conforman relaciones internas respecto de otros, es que justamente lo que procuran es romper con esos esquemas mediacionales, ¿no? En los que, por ejemplo, el lenguaje funge como mediador, como pegamento de cosas. Para decirlo de manera muy concreta, yo me atrevería a poner sobre la mesa la tesis de que desde una perspectiva genuinamente sistémica, no es necesario el concepto de mediación lingüística porque no hay que conectar nada. La interacción lingüística es parte de las relaciones de codeterminación funcional entre los componentes del sistema, ¿no? Entonces esa sería una tesis que se tendría que desarrollar, así yo no la he leído en ningún lado, ¿no? Pero bueno, ahorita sí, digamos que tocándola de oído, como decimos a veces, ¿no? Es lo que yo sostendría, ¿no? Desde una perspectiva genuinamente de sistema, tendríamos que prescindir, no solo podríamos, sino que tendríamos que prescindir del concepto de mediación. El concepto de mediación todavía es un concepto que está muy vinculado con la lógica general de la que se quiere tomar distancia y que es natural que todavía no podamos salir de allí, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Se hablaría tal vez de atractores, ¿no? De algunos eventos, de algunos segmentos lingüísticos como configuradores o articuladores del sistema de relación, pero no es el mismo concepto que el de mediación. Y bueno, esa sería mi respuesta para el profesor Guerrero. Gracias nuevamente, maestro, en verdad me dio mucho gusto saludarlo por acá. Y pues esta pregunta de Víctor Hugo entre el análisis funcional de forma integrada al paradigma relacional me parece que implica dos niveles, digamos, dirían algunos de categorías, ¿sí? El paradigma relacional, como lo presentamos, es básicamente una situación experimental, llamémosle así, ¿sí? La manera en la que uno puede caracterizar las interacciones del participante allí ya es lo que se puede hacer desde una perspectiva de sistema, que es lo que nosotros intentamos hacer y con lo que estamos comprometidos, pero, por ejemplo, la gente cognoscitivista la va a caracterizar desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, aquí se involucraron procesos top-down, acá bottom-up, aquí tal. Entonces, no hay tampoco esa conexión necesaria entre paradigmas y esquemas comprensivos. Sí hay una relación, ¿no? Sí hay ciertos límites, pero esos límites son más difusos de lo que a veces uno supone, ¿no? Ya cuando uno se pone a trabajar con los paradigmas, se pone a revisar los marcos comprensivos, ve muchas similitudes entre cosas que aparentemente no están conectadas, ¿no? Pero esa sería mi respuesta, ¿no? El paradigma relacional es un paradigma metodológico que puede ser leído, digámoslo así, desde una perspectiva sistémica funcional o puede ser también caracterizado desde una perspectiva cognoscitivista, ¿no? Seguramente un cognoscitivista podría decir cosas desde su marco interesantes de lo que les presentamos hoy, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Perdón, estabas todavía hablando. Discúlpame. No, ya. Discúlpame, Alejandro. Ya. Ok. Perdón, es que no había escuchado, que por un momento se fue mi señal. Alejandro, pues agradecerte muchísimo esta disponibilidad que has tenido de estar con nuestros estudiantes, de estar con nosotros. Eres bienvenido a la Universidad Nacional Federico Villarreal, siempre, ¿no? Y ya la conoces. Gracias también a la maestra Isiris Guzmán. Voy a dar ahora paso a nuestra colega Paula Elena de Valdivia. Muy amable, pues muchas gracias, ¿no? Y agradezco mucho. Creo que estos despachos son muy buenos, Alejandro. Muchas gracias, Aldo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a Gerardo.